Hola, a continuación vamos a ver lo que son algunas propiedades de la materia, continuando con los videos de química. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Algunas de las propiedades que vamos a ver ahorita van a ser primero el volumen. Y con respecto al volumen, vamos a ver desde el punto de vista de la química, es el espacio que ocupa un cuerpo. Por supuesto, el volumen. Una de las unidades con las que podemos medir el volumen es en centímetros cúbicos, en decímetros cúbicos, en milímetros cúbicos. Lo podemos medir también en litros o en galones. Hay muchas maneras de medir el volumen. ¿Okay? Ahora vamos a llamarle a la inercia como la resistencia de un cuerpo al cambiar su estado de reposo o movimiento. Esto parece mucho cuando ustedes quieren empujar algo, un mueble o algo así, pues les produce resistencia, ¿no? Eso que sienten justamente se le llama inercia. También otra cosa, cuando, no sé, por ejemplo, están jugando algún deporte, ¿no? Y viene una persona a colisiona con ustedes, la colisión ustedes sienten para tratar de detener a esa persona, es, eso que sienten también es inercia. En el primer caso tratan de cambiar su estado de reposo del mueble y en este caso quieren cambiar su estado de movimiento de la persona o del jugador. Con respecto a la divisibilidad, pues va a ser la capacidad de la materia de dividirse en porciones cada vez más pequeñas hasta cierto límite. El ejemplo más sencillo que nos enseñan en la escuela es cuando, por ejemplo, tenemos una galleta y la podemos romper en muchas partes. Esa es la propiedad que tiene la materia, que se llama de divisibilidad. Con respecto a la porosidad, bueno, aquí es importante decirles que la materia realmente no es continua. Entre las partículas que la forman, pues siempre hay espacios, y estos espacios, bueno, se le llaman espacios intermoleculares o poros, que se pueden observar. Realmente no es a simple vista, ¿no? Hay que utilizar un dispositivo, un microscopio, para poder ver los poros de algún material. Ejemplo, la piedra Pómex tiene muchos poros y permite en algunos casos el paso, ¿no? Por ejemplo, la arena en un recipiente permite el paso del material, ¿no? Perdón, de agua, por ejemplo, hacia el fondo. Ahora, la impenetrabilidad es algo que nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, específicamente, ¿no? Algunos materiales, ¿no? Aunque en algunos casos intentan violar eso, ¿no? A veces los cuerpos quieren ocupar el mismo espacio, ¿no? En ciertos contextos, pero bueno, en la realidad pues no se puede ocupar, siempre hay algo que evita, ¿no? No podemos penetrar algunos cuerpos. Con respecto a la elasticidad, pues hace referencia a que un material o una materia cambia de forma cuando es afectada por una fuerza y recupera su forma original cuando esta fuerza desaparece. El ejemplo, un resorte, ¿no? Si lo comprimes o lo estiras, al soltarlo recupera su misma forma, ¿no? Por ejemplo, una liga igual, ¿no? La estiras y la regresas, recupera su misma forma. Eso se refiere con la elasticidad. Ahora bien, la densidad es algo medible y pues se le define como la relación entre la cantidad de masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. Es decir, la densidad es igual a masa entre volumen. Masa, por ejemplo, dado en kilogramos y el volumen dado, por ejemplo, en litros o dado en metros cúbicos o dado en centímetros cúbicos. Depende del contexto. También hablemos un poquito de la viscosidad. Y la viscosidad es la resistencia que presenta un fluido al fluir. La viscosidad, por ejemplo, se utiliza bastante en los aceites. Ustedes que están mucho en contacto con automóviles, ustedes van a elegir el aceite dependiendo del grado de viscosidad que tenga, ¿no? Si ustedes necesitan proteger su vehículo, van a elegir un aceite con un grado de viscosidad mayor. Si su vehículo es nuevo, podría aceptar un aceite con menos viscosidad, ¿no? Y la viscosidad se nota, por ejemplo, con qué velocidad, ¿no? Resbala un fluido, específicamente un aceite, ¿no? En algunas es una manera de medir la viscosidad. Y bueno, también tenemos aquí el punto de ebullición, y con respecto al punto de ebullición, pues va a ser la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica.
es decir, la temperatura a la cual el líquido hierve. Bajo la presión de una atmósfera se le conoce como el punto de ebullición normal. Aquí hace referencia, toma como referencia al agua. Si ustedes elevan el agua a 100 grados centígrados a nivel del mar, la presión del vapor de ahí, igual a la presión atmosférica, pues empieza a elevarse ese vapor. Antes de esa temperatura, pues no empieza a haber ebullición. Entonces, como toman como referencia el punto de ebullición del agua a una atmósfera. Pero por supuesto, depende de la sustancia, va a tener diferentes puntos de ebullición. Con respecto al punto de fusión, pues ahora va a ser la temperatura a la cual los cuerpos en estado sólido, pasan a estado líquido. Por ejemplo, si ustedes tienen un hielo, en el caso del agua, el hielo, por ejemplo, a menos 3 grados permanece en hielo, pero si se van acercando hasta llegar a 0 grados centígrados, el hielo comienza a fusionarse y empieza a pasar de estado sólido a líquido. También pasa mucho como, por ejemplo, con el chocolate. Si lo tienen en sus manos, empieza a derretir a temperatura ambiente, no sé, tal vez 22, 23 grados. El chocolate permanece en su estado sólido. Pero si tocan nuestras manos, nosotros estamos en aproximadamente 36 grados centígrados, pues empieza a derretir, a fusionar el chocolate. El índice de refracción aparece cuando un rayo de luz pasa de un material a otro, y en este caso, pues el ángulo es el ángulo de refracción, no está relacionado con el ángulo de refracción o desviación que experimenta la luz al iniciar la superficie en una sustancia transparente. Cuando pasan de un material a otro, por ejemplo, pueden pasar ustedes de aire al agua, o pueden pasar del agua al vidrio, o pueden pasar de aire a vidrio. Todos esos son los índices de refracción y se miden. Lo vamos a ver más adelantito con más detalle con respecto al índice de refracción. Bueno. Bueno, esto que está aquí, déjenme hacer este comentario. Por ser propiedades comunes a toda la materia, las propiedades extensivas no son útiles para identificar sustancias, ¿de acuerdo? Porque depende de cuánta materia tienes. Necesitamos utilizar alguna propiedad que no importa cuánta materia tengamos, se mida lo mismo. Y eso nos diría algo acerca de qué tipo de sustancias tenemos ahí. Entonces, específicamente las propiedades intensivas o las químicas, pues las vamos a elegir por arriba, en este caso, de las extensivas. Ahora, con respecto a la utilidad de estas propiedades para el reconocimiento de sustancias, en ocasiones es preciso tener en cuenta más de una de ellas para lograr una identificación correcta, porque puede ser que dos sustancias diferentes tengan la misma medición con respecto a la propiedad intensiva o la misma medición con respecto a las propiedades químicas. Entonces vamos a necesitar medir más propiedades para poder diferenciar una sustancia de otra. Y en caso particular, el oro se obtiene de las minas, presenta algunas propiedades físicas similares a la pirita, lo que a veces suele confundir a un minero porque apenas esté trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, a la pirita se le conoce como oro de los tontos. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde van a poder ver algunas de las propiedades físicas de algunas sustancias que posiblemente ustedes ya escucharon hablar, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver el agua. Noten que tiene una densidad de gramos sobre mililitro, significa que un mililitro de agua pesa 1 gramo. El punto de ebullición está a 100 grados centígrados y el punto de fusión, como les decía yo, es a 0 grados centígrados. Con respecto al color, pues no tiene color. Con respecto al azúcar, o también conocida como sacarosa, tiene una densidad de 1.6 gramos sobre mililitro. ¿Qué quiere decir? Que un mililitro de azúcar pesa más o menos 1.6 gramos. El punto de ebullición, si ustedes quieren hacerlo hervir, en caso particular se comienza a quemar o empieza a hacer una reacción ahí, no hierve, sino se empieza a quemar, empieza a hacer combustión. Y si ustedes quieren congelar el azúcar, el punto de fusión, a los 160 grados, el azúcar pasa al estado sólido y lo empiezan a derretir. En muchas ocasiones pueden derretir el azúcar para producir algún caramelo, que es justamente eso, ¿no? Y pues el color del azúcar es blanco. Con respecto a la sal común,
La densidad es de 2.16. Vean que la sal es más pesada que el azúcar, pesa 2.6 gramos por mililitro. Si empieza a hervir la sal empieza a hervir a partir de los 1413 grados centígrados. Y el punto de fusión, cuando la sal común comienza a derretirse, tendríamos que elevar la temperatura hasta 801 grados centígrados. En el caso de la sal, pues ya saben que es blanco. Con respecto al oro, ven que está súper pesado. Pesa 19.3 gramos por mililitro. Va a comenzar a hervir el oro a los 2600 grados centígrados y se va a derretir a los 1063. Y por supuesto el color del oro es amarillo. Finalmente el alcohol etílico tiene una densidad de 0.86 gramos sobre mililitro. Va a empezar a hervir a los 78 grados centígrados y se va a derretir al hora de estar congelado a los menos 115 grados centígrados. En el caso del alcohol etílico, así como el agua, son incoloros. Por supuesto, todos estos puntos de ebullición se determinaron a una atmósfera. Si ustedes quieren conseguir una presión de una atmósfera, tienen dos opciones. Pueden irse al nivel del mar, y ustedes tengan la seguridad, que es la definición, que a nivel del mar tienen una presión atmosférica de una atmósfera, o bien pueden utilizar un dispositivo, alguna cámara de vacío, para poder regular la presión, ya sea que la quieran aumentar o quieran disminuir, depende, ¿no? Normalmente nosotros, al estar más elevados, tenemos menos presión atmosférica, entonces necesitamos subir un poquito la presión. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de lo que son los estados físicos de la materia. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta luego.